Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando. ¿Me oís bien todos desde ahí atrás? ¿Se oye bien? Vale, es que ya estoy perdiendo la voz y no sé si llegaré al final de la mañana hoy o no. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Un saludo a todos los que nos estáis viendo por streaming. Vamos a profundizar en Insights para el GIS hoy. ¿Estuvisteis en la plenaria? ¿Cuántos de vosotros estuvisteis en la plenaria ayer? Bueno, bastantes. Imagino que... A ver, Insights normalmente es una aplicación que causa una muy buena primera impresión, con lo cual imagino que estaréis deseando ver cómo funciona todo esto. Vamos a profundizar, igual que decía Nacho en su presentación, lo mío va a ser fundamentalmente práctico. Voy a hacer una introducción muy breve al principio y luego veremos sobre todo cómo funciona Insights y cómo se trabaja por dentro. Para mí, yo definía ayer Insights como una nueva experiencia para analizar y explorar datos geográficos. Y algún compañero mío, cuando escribí el guión de ayer de la plenaria, se reía de mí cuando decía lo de la experiencia. Pero es que, en realidad, para mí es la mejor forma de definirlo. Insights no va a cambiar drásticamente lo que podemos hacer. Lo que va a cambiar fundamentalmente es la forma en la que podemos hacerlo. No va a añadir ningún tipo de análisis que no pudiéramos hacer antes, pero va a cambiar la forma en la que hacemos ese análisis, la rapidez con la que lo hacemos, la fluidez con la que vamos a poder hacer análisis espacial y explorar datos. Insights está muy relacionado con la exploración de datos. Y para mí es algo que cambia radicalmente las reglas del juego en el GIS, porque es completamente distinto a cualquier cosa que se haya visto antes en un entorno GIS. Igual que para mí fue un cambio radical al GIS Online. Yo soy súper fan del GIS Online porque ahora que está mi compañera Marta aquí, yo recuerdo que antes cuando tenía que ir a veros a alguno de vosotros y teníamos que presentar una aplicación web, necesitamos 3 semanas para prepararla, porque yo tenía que preparar los datos y preparar el escenario y pedirle a Marta, ella es desarrolladora, que hiciera la aplicación y la desarrollara, y tardábamos 2 semanas en hacerla. Y ahora, si alguien me pide enseñar cualquier cosa, yo en el GIS Online tardo una mañana en publicar contenido, hacerlo disponible y crear 4 aplicaciones que son súper vistosas, ¿vale? De nuevo, ArcGIS Online no hace nada que no haga ArcGIS Server de por sí. Lo único que está haciendo es agilizar enormemente, y sobre todo una cosa muy importante que también vamos a ver en Insights, en mi opinión, es que facilita y acerca cosas que antes estaban en manos de unos pocos a muchas más personas de una organización, ¿vale? Os lo acerca el análisis espacial y acerca la exploración de datos geográficos a personas que antes a lo mejor no podían imaginar que fueran capaces de acceder a ese tipo de funcionalidad, ¿vale? Bueno, qué importantes son los datos en una organización, pero los datos al final no son casi nada sin la capacidad de explotarlos verdaderamente, y eso es algo que luego también en la sesión de Geoanalytics de la parte de Big Data veremos y pensaremos también. Lo importante no es tener un montón de información, sino ser capaz de hacer algo con ello. Y en una era donde, gracias a la sensorización, gracias a las redes sociales, tenemos un enorme volumen de información que estamos procesando todo el tiempo, tener herramientas que nos permitan entender y extraer información de esos datos ágilmente es muy, muy importante, ¿vale? Insights, como os decía, va a revolucionar la forma en la que investigamos los datos geográficos. Alfonso Rubio, que es nuestro consejero delegado, me decía ayer, casi en una conversación de pasillo nos cruzábamos, que Insights, al final, que todos los GIS serán como Insights algún día, y probablemente yo estoy de acuerdo con él. O sea, al final es un cambio en la forma de explorar la geografía que seguramente será universal en un futuro, ¿vale? Pero de momento la punta de lanza es esta aplicación que nos va a permitir hacer un análisis muy dinámico, acceder muy rápidamente a muchos datos y que sobre todo, para mí el cambio fundamental con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer en un GIS es que cuando trabajamos en un GIS estamos siempre orientados a procesos, ¿vale? O sea, tenemos que hacer algo, lanzamos un proceso, un geoproceso, digamos, y obtenemos un resultado. En Insights va a estar mucho más orientado a flujos de trabajo, algo que ya en cierto modo empezábamos a apuntar con ArcGIS Online, porque si recordáis, las herramientas de análisis de ArcGIS Online son mucho menos de proceso y mucho más de flujo o de pregunta-respuesta, ¿vale? Y en Insights todavía se profundiza mucho más en esto. Al final, la principal característica de Insights es que tiene una serie de elementos que llamamos tarjetas
que nos van a permitir representar pues, en forma de gráficos, en forma de mapas o en forma de tablas la información con la que estemos trabajando. Y esto lo vamos a poder hacer de forma muy interactiva, dinámica y además enlazada con distintos tipos de información, ¿vale? Bueno, pues yo creo que no voy a haceros esperar más y vamos a empezar a verlo. Bueno, Insights es una aplicación que inicialmente, luego hablaré un poquito más de la arquitectura, ¿vale? Pero inicialmente va a estar disponible como una aplicación del portal, ¿vale? No en ArcGIS Online, sino en Portal for ArcGIS. Y al ser una aplicación del portal, pues accederemos a ella utilizando nuestro usuario y contraseña, como siempre, ¿vale? Y lo que hagamos va a estar almacenado en estos proyectos que en inglés se llaman workbooks y que yo ayer llamaba libros, aunque no sé si será la traducción oficial de este elemento, ¿vale? Pero son en cierto modo como libros porque cuando abrimos uno de ellos, pues puede contener varias páginas en su interior, ¿vale? Yo puedo crear varias páginas y cada página puede tener distintos datos, de modo que es una forma, digamos, de organizar mis análisis y mis datos para tenerlos controlados, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de, cuando yo trabajo con datos en Insights, yo cargo al final una fuente de datos, ahora veremos también qué tipo de datos podemos cargar, y toda la información, todas las variables que tienen esos datos van a estar disponibles para poder trabajar con ellos, ¿vale? Ved que cada uno de ellos tiene un icono distinto, pues la ubicación tiene un icono de un mapita, vemos que los tipos tienen el icono de estas barritas que tenemos aquí, y los campos numéricos tienen, una letra sigma mayúscula griega, ¿vale? Luego os enseñaré algún otro tipo de datos, porque aquí, por ejemplo, no tengo campos de tipo fecha, pero también podemos tener campos de tipo fecha. Entonces, Insights funciona mucho por arrastrar y soltar, ¿vale? Aquí estáis viendo secciones censales, estamos en Mallorca y tengo datos de padrón, ¿vale? Con lo cual, si quiero, por ejemplo, representar la población, pues simplemente arrastro esta variable sobre el mapa y entonces él va a utilizar esa variable para representármela, ¿vale? Y yo puedo cambiar y en lugar de representarlo por tamaño de puntos, pues represento por un mapa de colopletes, ¿de acuerdo? Si ahora quiero representar pues, la población de la Unión Europea, pues arrastro y me vuelvo a hacer lo mismo. O puedo cambiarlo, como habéis visto, directamente desde aquí, que es un cuadro pues, más común en lo que estamos acostumbrados a trabajar con GIS, que es que tengo una especie de cuadro de leyenda donde yo aquí simplemente pues, elijo cuánto español hay en Mallorca y cambio la simbología, ¿vale? Y tenemos acceso a un conjunto de símbolos que yo puedo elegir. Se me olvidaba deciros una cosa, lo que os estoy enseñando aquí es la versión beta, ¿vale? Que fue la primera que pudimos probar porque la pre-release, que en teoría es la versión que ya es la versión más parecida a la versión final, que saldrá con la 10.5 cuando salga la 10.5 el mes que viene, pues nos llegó una semana antes de la conferencia y no nos dio tiempo casi a jugar con ella. Sí que os enseñaré algunas cosas que en la beta todavía no funcionaban y que sí funcionan en la versión pre-release, ¿vale? Pero vais a ver que la versión beta ya es una versión que es muy madura, o sea, funciona súper bien, es extremadamente rápida y la mayor parte de la funcionalidad ya está aquí, ¿vale? Vale, estábamos hablando de simbología. Vale, bueno, como veis al final yo estoy representando todo en tarjetas, estas tarjetas son completamente redimensionables, de modo que yo las puedo cambiar el tamaño y organizar como yo quiera para hacerme mi espacio de trabajo o sea, a mi manera, de algún modo, y que en el reverso de las tarjetas yo estoy viendo la variable que estoy representando y tengo estadísticas, ¿vale? Tenemos aquí la población de España y me está diciendo, oye, pues cuántas secciones censales tengo en esta zona y estoy representando un valor, o sea, al final tengo 706.000 personas con este máximo, este mínimo y esta media, ¿vale? Y tengo siempre un cuadrito donde yo puedo añadir información. Para, digamos, que sea como una nota mental para mí mismo de cualquier nota que yo quiera añadir para recordar, digamos, el paso que he dado o las conclusiones a las que puedo haber llegado, ¿vale? Estas son cosas que yo escribo aquí directamente. ¿De acuerdo? Cada una de las variables, si os fijáis, podemos cambiar el nombre. Si me resulta útil, muchas veces a lo mejor tenemos campos codificados y para trabajar con ellos más cómodamente, pues podemos cambiarles el nombre en Insights. Y también podemos hacer filtros, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero quedarme con aquellas secciones censales que tienen una población alta, pues simplemente aplico y va a aplicar este filtro. Y cualquier otro mapa que yo cree, ¿vale? Pues va a utilizar ese filtro porque el filtro, si os fijáis, se queda
en el dato aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora represento la población de Alemania, pues me va a representar la población de Alemania en realidad solamente en las secciones que tienen una alta población total, ¿vale? Casi te doy. Perdón. Vale. Si yo creo un gráfico, por ejemplo, sobre estos datos, pues igual, yo en realidad solamente estoy representando, es un gráfico que utiliza las secciones censales que yo he filtrado previamente, porque estoy haciendo el filtro directamente aquí, ¿vale? Porque luego, como veis, también puedo hacer filtros en las tarjetas, pero los filtros en las tarjetas solamente van a aplicarse a esa tarjeta en particular, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre hacer un filtro a nivel de mi tabla, entre comillas, y una tarjeta en particular, ¿vale? Vamos a eliminarlo y así seguimos trabajando. Vale. Bueno, habéis visto que los gráficos simplemente para crearlos arrastro de nuevo, ¿vale? Y yo puedo ver las cosas en forma de tabla, en forma de gráfico o en forma de mapa, ¿vale? Entonces los gráficos son interactivos, de modo que si yo quiero ver qué secciones censales concentran, pues por ejemplo, este nivel de población de Alemania, que es lo que estoy representando aquí, pues simplemente pulso y estoy viendo las secciones censales que coinciden con ese histograma, ¿vale? Cada gráfico va a tener unos controles distintos en función de lo que estoy representando. Aquí, por ejemplo, pues los histogramas me permiten utilizar más resolución o menos resolución en mi histograma para intentar pues, ver detalles en datos que a lo mejor están muy agregados o muy juntos en el histograma. ¿De acuerdo? Bueno, voy a añadir otros datos para empezar a hacer más cosas con esta información y así vemos también el tipo de datos que podemos añadir. Lo más básico es que nos conectamos, como es una aplicación que es parte de la plataforma, pues evidentemente con mi login de la plataforma va a estar conectado a mi contenido, de modo que yo voy a poder ver todo el contenido que está en mi portal geográfico y voy a poder acceder a él, ¿vale? Tanto el que haya compartido yo como el que otros hayan compartido conmigo. También vamos a poder conectarnos a bases de datos. Yo aquí no tengo establecida ninguna conexión, pero vamos a poder establecer una conexión directamente, es decir, sin pasar por el server, es una conexión completamente aislada de las conexiones de GeoDatabase que voy a hacer a una base de datos de negocio. Y en la versión inicial vamos a soportar Teradata, vamos a soportar SAP HANA y vamos a soportar SQL Server. La idea es que soportemos en cada versión más y más bases de datos, porque esto es algo muy importante de Insights. La idea de Insights es que los usuarios tengan la capacidad de mezclar información y de combinar información que venga de múltiples fuentes, incluyendo información que no necesariamente esté en el sistema geográfico, sino información probablemente de negocio, ¿vale? Con lo cual nuestra idea es soportar tantas fuentes de datos como podamos en Insights. Lo más fácil, sobre todo si empecéis a trabajar las primeras veces, es pues, trabajar con un Excel, ¿vale? Y yo voy a añadir un Excel aquí que tengo, os lo voy a enseñar primero para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que es un Excel que yo me descargué de la página web de Airbnb. ¿Conocéis Airbnb? ¿Os suena al menos? Es una aplicación móvil que nos permite que particulares pongan en alquiler sus viviendas, sus habitaciones, ¿vale? Es una especie de aplicación social para la gente que quiere alquilar habitaciones o quiere alquilar casas, ¿vale? Entonces ellos publican como Open Data los catálogos de datos de todas las viviendas que hay disponibles, todos los inmuebles que hay disponibles para alquiler, pues en distintas zonas. Y entonces yo escogí Mallorca y aquí están todos los datos, ¿vale? Entonces simplemente arrastro mi hoja Excel a Insights y él me coge esta tabla. La cargamos. Y aquí pues vamos a ver que tenemos, por ejemplo, nos falta este campo de ubicación que tenemos, ¿vale? Pero sin embargo tenemos un campo de latitud y longitud, ¿vale? Y aquí tenemos un campo de fecha. ¿Veis el icono del campo de fecha? ¿Vale? Pues este es otro tipo de datos con el que podemos trabajar. Entonces, para empezar a trabajar con estos datos, yo por supuesto puedo trabajarlos en forma de tabla, siempre, ¿vale? Y si quiero ver pues qué barrios tengo o qué cantidad de puntos tengo por barrio, simplemente arrastro y veo un gráfico de esto. O sea, yo puedo trabajar con tablas no espaciales perfectamente. Pero dado que tengo latitud y longitud, lo que voy a hacer es añadir la ubicación, ¿de acuerdo? Entonces le digo coordenadas, latitud y longitud, la añado y entonces veis que ya me tengo un campo nuevo que es la ubicación. Entonces yo lo arrastro y creo un mapa nuevo, ¿vale? Entonces, fijaos que esto es una hoja Excel, es decir, que él está cogiendo las coordenadas de los campos, la está pintando dinámicamente en un navegador web y fijaos cómo está renderizando. Y estamos hablando de 11.226 registros, ¿vale?
O sea, pensad, los que hayáis trabajado con ArcGIS Online o con cualquier aplicación web, pues es muy difícil renderizar esto de otra forma, ¿vale? Y vais a ver que yo aquí represento, yo qué sé, filtro, voy a pintar por ejemplo, por tipo de habitación, y fijaos qué rápido pinta las clases, ¿vale? Es una pasada cómo funciona Insights. Voy a hacer más grande este mapa, para que lo veamos mejor. Las leyendas son dinámicas, como explicaba también ayer, lo cual está muy bien sobre todo cuando hay clases que son muy poco predominantes, como por ejemplo las habitaciones compartidas, que solo hay 26 tipos, y en el mapa yo no consigo verlas, no sé dónde está porque el resto de puntos me las tapan. Entonces, si pulso una leyenda, enseguida saltan y las veo muy rápidamente, ¿vale? Vamos a representar, por ejemplo, por barrio, que se ve muy bien. ¿Vale? Se ve muy bien cómo se distribuyen todos los... Bueno, el Airbnb lo llama barrio, pero sospecho que serán municipios probablemente, ¿vale? Por los nombres. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer algunos gráficos que yo creo que es lo más interesante para que veáis cómo funciona cada gráfico. Veíamos antes que si arrastro, por ejemplo, una variable numérica como, por ejemplo, el precio de la habitación, pues lo que me va a crear es un histograma. El histograma del precio pues está, como veis, muy desplazado hacia los valores pequeños. Hay muchas habitaciones que están entre 10 y 520 euros y muy pocas que estén por encima, ¿no? Incluso si reducimos los bins, pues la mayor parte de ellas están en este margen, aunque habrá algunas por aquí seguramente, que el histograma será porque hay habitaciones que a lo mejor cuestan, o casas que a lo mejor cuestan, aquí hay una que cuesta 7.000 euros el alquiler, ¿vale? Que es la que veraneo yo, efectivamente. Efectivamente, estaba ahorrando 150 años. Bueno, si arrastramos categorías, como por ejemplo el tipo de habitación que veíamos antes, pues él me va a crear por defecto un gráfico de barras, pero yo esto lo puedo cambiar y puedo representar, quizá no es demasiado bonito este gráfico, a ver, dejadme que coja... Bueno, sí, es que quizá quede mejor con barrios, por ejemplo, que hay más. Y podemos representarlos, por ejemplo, pues con un diagrama de burbujas, ¿vale? O con un diagrama de árbol, donde se ven muy rápidamente las categorías predominantes, ¿vale? Las fechas. Estas son las fechas de la última opinión que alguien ha dado sobre este inmueble en particular, ¿vale? Pues igual vemos cómo, imagino que porque esta aplicación no era tan popular ni era tan conocida hace algunos años y entonces empezó a petarlo, digamos, a partir de 2015, entonces la gente empezó a utilizarlo y se ve muy claramente el patrón, ¿vale? Fijaos que en realidad en mi Excel no había estos 4 campos, ¿vale? Año, trimestre, mes y día. Es decir, Insights está descomponiendo la fecha automáticamente en estas 4 variables para que yo pueda trabajar con ellas. De hecho, en la beta se ve un poquito peor, pero si me dejáis que os abra un libro nuevo en la pre-release, en la versión última que tenemos, y tengo, creo recordar, los datos del Airbnb publicados, ¿vale? Vais a ver cómo lo hace en la versión final, ¿vale? O vamos, no en la versión final, sino en la versión que se aproxima más a la final, ¿vale? ¿Veis? O sea, aquí se ve mucho más claro. La fecha, lo ves, está descompuesta en año, trimestre, mes y día de la semana. De modo que yo puedo filtrar, esto a lo mejor para habitaciones no tiene mucho sentido, pero pensad, por ejemplo, para criminalidad o para siniestralidad, seguramente veremos un patrón clarísimo de dónde se produce una siniestralidad mayor los fines de semana con respecto a los días de la semana, el resto de días de la semana, digamos, ¿vale? Entonces, esta descomposición la hace Insights, yo no necesito tener estos datos directamente en mi tabla, ¿vale? De hecho, esto me permite, pero me da juego para explicaros una cosa. Fijaos que yo aquí, si yo arrastro el año y quiero un gráfico con esto, al final él me está tratando el año como un número y me lo está pintando como un histograma, lo cual no tiene mucho sentido porque yo no voy a tener nada entre 2013 y 2014, evidentemente, ¿vale? Entonces yo quiero que el año sea un tipo. Entonces yo puedo cambiar el tipo de datos en caliente. O sea, yo aquí pulso sobre el iconito y le digo, oye, yo no quiero que esto sea un número, yo quiero que esto sea un texto, ¿vale? Entonces ahora ya él me lo va a representar correctamente como un gráfico de barras o como un gráfico de burbujas, que veíamos claramente como o no tengo opiniones o las tengo todas, casi todas, digamos, en el año final, ¿vale? En el 2015. Vale. Bueno, ¿cómo hacemos un gráfico, por ejemplo, por 2 tipos? Pues muy fácil, seleccionamos a la que teníamos el año, pues cogemos el año y cogemos el tipo de habitación, ¿vale? Seleccionamos las 2 variables, las arrastramos
y entonces él me va a crear un gráfico doble, ¿vale? Donde tenemos, pues por cada tipo de habitación, cuántas reseñas ha habido en cada año, o al revés. Por cada año, cuántas reseñas ha habido por cada uno de los tipos de habitación, ¿de acuerdo? Si cogemos tipo y número, por ejemplo, vamos a coger barrio y precio, pues arrastramos y él me va a crear, él por defecto cuando cree un gráfico de este tipo, pues él me utiliza el número de puntos total. Pero si yo arrastro una variable numérica, pues me está representando cuánto precio tengo acumulado, es decir, cuál es el coste, el precio de alquiler de todos los inmuebles en esta zona, ¿vale? Pero si veíamos que, justo os lo estaba diciendo ahora, que si yo arrastro un gráfico simplemente arrastro una variable de tipo, pues él me está representando la cuenta de puntos y me está diciendo, oye, es que en Palma de Mallorca en realidad tienes un montón de puntos, ¿vale? Es donde más puntos tienes, con lo cual, en realidad, este valor no es muy significativo. Es más significativo coger la media, porque así yo puedo saber en qué municipio, ¿vale?, tengo los inmuebles más caros. Entonces veo que este municipio que se llama Della es donde debe tener, pues probablemente las viviendas de lujo, ¿vale? Y se ve muy claramente en los gráficos, ¿de acuerdo? Entrando en la parte de análisis, que es algo importante en Insights, porque al final Insights es fundamentalmente una herramienta de análisis espacial, pues todo también está puesto, como veíamos antes, muy a la mano para facilitarnos el análisis, ¿vale? Y es muy interactivo y es muy intuitivo, no requiere... O sea, ya os digo que para aprender a trabajar con Insights necesitáis, yo qué sé, una hora, o sea, un cuarto de hora de jugar con ello, y cualquier dato que tengáis más o menos que tenga algunos tipos os va a permitir sacar mogollón de partido a estos datos, ¿vale? Entonces veíamos ayer, por ejemplo, oye, pues me interesa filtrar nada más que, pongamos por ejemplo estos dos municipios, pues los selecciono, estos dos secciones censales, perdón, los selecciono, arrastro, veis que cuando arrastro, pues él me está dando 3 zonas activas que yo puedo hacer. Puedo añadir una capa nueva al mapa, puedo hacer una agregación espacial o puedo filtrar, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Filtro y me está cogiendo nada más que los puntos que tengo, ¿de acuerdo? Una cosa bonita también de Insights es que tengo botón de deshacer, que esto tampoco es algo común en muchas aplicaciones web, de modo que puedo volver atrás y vuelvo al mismo estado en el que estaba, ¿vale? Y ahora voy a hacer el paso contrario, que es, quiero coger mis puntos y convertirlos y agregarlos por sección censal. Pues arrastro mis puntos, igual puedo agregar una nueva capa o hacer una agregación espacial, tacata, ¿vale? Y de nuevo, fijaos cómo está agregando 11.000 puntos de Excel sobre el número de secciones censales sobre 471 secciones censales. O sea, es que es súper rápido, ¿vale? Y estamos trabajando en un navegador web. Si la agregación yo siempre la hago así un poco porque mola, pero si dedicas un poquito más de tiempo, pues ves que puedes meter aquí variables, ¿no? Si yo quiero tener también, por ejemplo, el precio, pues si quiero tener la suma del precio, pues ejecuto y entonces ya no solamente voy a poder representar el número de puntos, sino que voy a poder representar también la suma del precio, ¿vale? Y aquí también vemos que, igual que nos enseñaba antes Nacho con el Smart Mapping, pues puedo jugar con estas categorías para representar y resaltar los valores que me interesan. ¿De acuerdo? Vale. Una cosa que veíamos ayer y que a mí me parece brutal de Insights es que todo lo que yo hago en Insights al final se está almacenando. Para la gente que tiene malísima memoria, como es mi caso, esto es estupendo porque estás haciendo un proceso larguísimo y has hecho 20 pasos y tienes almacenado cada paso que estás dando y eres capaz de volver sobre tus pasos y de recordar cómo habías llegado a la conclusión a la que has llegado, ¿vale? Tiene dos cosas buenas esto además de servir de recordatorio a los desmemoriados. Una es que yo puedo volver a ejecutar este proceso con otros datos el día de mañana, o sea, si a mí me llega un nuevo conjunto de datos de otro año o de otra fecha o unos datos que son parecidos en tipo, pues puedo volver a ejecutar mi proceso con otros datos. Y la otra ventaja es que yo puedo compartir esto como un flujo de trabajo con otras personas de mi organización a través del portal, ¿vale? De modo que otras personas puedan ejecutarlo con sus propios datos. Cuando yo comparto este tipo de contenido, aparece en mi contenido del portal, ¿vale? Esto, como todo, es un contenido más del portal. Y fijaos que yo aquí tengo estos workbooks, estos libros de Insights, y están disponibles para poder compartirlos con grupos o con personas de mi organización. ¿De acuerdo?
Aunque yo luego os hablaré de licencias y de arquitectura, Insights es una aplicación premium, eso significa que necesitará una licencia específica para poder utilizarla. Pero habrá un modo solo lectura, de modo que yo pueda compartir mis libros con personas de la organización que no tengan licencia de Insights y que no podrán jugar con ello, con esos datos, pero sí podrán ver al menos las conclusiones a las que he llegado, ¿vale? Insights para mí no es una herramienta tipo cuadro de mando. Para mí Insights es una herramienta que pone el foco en la exploración. Es decir, que lo que mola de Insights y donde da la potencia es en tocarla, en hacer cosas con ella, en explorar, en jugar con las variables y demás, ¿vale? Pero aún así Insights va a permitir compartir en modo solo lectura para que otras personas puedan ver las conclusiones a las que llegamos con los libros, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar otro ejemplo. Vamos a crear un libro nuevo desde cero y vamos a añadir primero unos datos de Excel. Estos datos también los he bajado de la página de Open Data del Ayuntamiento de Madrid, que son los accidentes por distrito, ¿vale? La tabla está tal cual la da el Ayuntamiento de Madrid, lo único que he hecho es eliminar que ponen unos encabezamientos en la parte de arriba y lo único que he hecho es quitar esos encabezamientos para, digamos, que la tabla quede limpia y que que Insights no se haga ningún lío, ¿vale? Pero no he tenido que hacer nada más. Entonces los arrastro, tenemos aquí varios años, voy a quedarme nada más que con los 3 últimos años y además voy a añadir una capa de distritos, esta es, ¿vale? Bueno, entonces tenemos mi capa de polígonos, que es esta de aquí, y tenemos 3 tablas de texto que son texto, vamos, es tabla no alfanumérica, digamos, ¿vale? No espacial, que diga. Entonces, como veíamos, yo puedo trabajar con esta tabla en formato tabla, puedo representar, oye, me interesa saber por distrito cuántos accidentes tengo de tipo colisión múltiple. Pues arrastro y lo puedo ver en la forma de una tabla resumen, por ejemplo, o oye, por distrito quiero ver todos los que sean colisiones, colisión múltiple, colisión doble y choque contra objeto fijo, por ejemplo. Vale, otra vez, tal, y creo una tabla, ¿vale? Esto lo puedo hacer siempre con las tablas y puedo crear gráficos con ellas, pero como estamos trabajando con una aplicación que es puramente espacial, pues yo puedo trabajar también espacialmente con estos datos. ¿Cómo? Pues fijaos que yo puedo añadir la ubicación y como aquí no tengo coordenadas porque estoy trabajando a nivel de distrito, pues lo que puedo hacer es utilizar una geografía y en este caso coger el campo que tiene el distrito y referenciarlo a mi capa de distritos que ya tengo en el mapa, ¿vale? Y él me dice, pues tiene pinta de que va a funcionar bien, seguramente porque ha encontrado un campo con el cual él puedo hacer el join automáticamente. Y añado, y fijaos como ya 2012 ya tiene su dato espacial y ahora yo puedo representar esto por colisión múltiple y verlo en forma de mapa, ¿vale? Entonces fijaos cómo es todo muy fácil, es muy intuitivo, no tengo que pensar mucho, ¿vale? En realidad lo que me interesaba enseñar en esta parte, aunque esto sea muy espectacular, es la vista de relación, que para mí es todavía más potente, porque lo que podemos hacer es, con cualquier tabla que tengamos cargada en nuestro libro, pues podemos crear relaciones espaciales y crear un dato que tenga todas esas relaciones, ¿vale? Entonces tengo los distritos de Madrid, arrastro, por ejemplo, mi tabla de 2014, le digo lo mismo que hacíamos antes, distrito por un lado y distrito accidente que me lo da el Ayuntamiento de Madrid y ya tengo mi relación hecha, ¿vale? Que veis que yo puedo quedarme con la intersección de las dos tablas, con todos los elementos, incluso los que no encuentro un join, con la tabla de la derecha, con la tabla de la izquierda, ¿vale? Y si arrastro la de 2013, él solo me la va a coger, porque va a detectar que el campo se llama igual, con lo cual me dice, pues, para adelante. Entonces él me crea un dato, ¿lo ves?, que contiene las variables de 2014 y las variables de 2013, ¿vale? Vamos a trabajar, por ejemplo, con caídas de bicicleta, que se nota mucho, vamos a cambiarle de nombre para que las veamos bien, esto es 14 y esto es 13, y podemos, por ejemplo, representar estas dos variables juntas, y lo que obtenemos es un diagrama de dispersión, ¿vale? De 13 con respecto a 14 o 14 con respecto a 13. Y añadimos una línea de tendencia, entonces vemos que tampoco es que haya mucha relación, pero a mí estos diagramas, más allá, además de para ver, digamos, lo fuerte que se correlacionan dos variables, es también para entender qué barrios, digamos, se quedan muy fuera de esta media, digamos, o sea, del valor medio de los
Aquí estoy viendo, digamos, cómo está creciendo las caídas de bicicleta en 2014 con respecto a 2013 y los barrios que de algún modo se salen de la norma, ¿vale? Yo este join lo puedo guardar, lo puedo compartir. Cuando yo genero cualquier aplicación, cualquier proceso que yo he hecho, habéis visto cuando hago una agregación, lo que sea, siempre me crea un dato que tiene un iconito distinto, si os fijáis, ¿vale? Que es este iconito con una flechita. Y esos datos yo lo puedo volver a compartir dentro de mi organización como un servicio nuevo, ¿vale? Entonces, dejadme que, en lugar de compartirlo desde aquí, que tarda un poquito, pues cargue ya un servicio que ya está creado con el join, que estaba arriba del todo, yo creo. Aquí está, ¿vale? Porque os voy a enseñar otra cosa que está muy bien, ¿vale? Esta ya es la tabla con el join hecho, ¿vale? Tenemos 2014 y 2013. Entonces, fijaos que... Dejadme que borre estos dos gráficos. Vamos a cargar este mapa aquí. Y vamos a cargar la caída de caídas de bicicleta en 2014 y caídas de bicicleta... No, lo he hecho mal. Por distrito, caídas de bicicleta en 2014, ¿vale? Y por distrito, caídas de bicicleta en 2013, ¿vale? Entonces así vemos muy claramente pues cómo se están comportando los distintos barrios, ¿vale? Y en dónde tengo más y en dónde tengo menos, ¿vale? Al hacer... pero si yo quiero comparar, saber exactamente cómo se relacionan las dos variables, y no solamente quiero hacerlo visualmente, pues lo que puedo hacer es irme a la tabla de atributos de esta unión, ¿vale? Y fijaos que yo puedo añadir campos y decirle diferencia. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer es calcular una función que sea el porcentaje de mis caídas de bicicleta, a ver, caída de bicicleta en 2014 menos caída de bicicleta en 2013, como dividida entre las caídas de bicicleta en 2013, de modo que tenga una tasa, ¿vale? Ejecuto, ¿vale? Este campo que estoy creando en realidad no va a la tabla original, solamente lo estoy creando a nivel de insights, ¿de acuerdo? Pero este campo ya lo tengo aquí, de modo que yo puedo representarlo y entender por distrito, ¿vale? Y entonces así vemos muy claramente que en la mayor parte de los distritos ha aumentado la gente que se cae de bicicletas, salvo en un par de ellos, ¿vale? Que son estos de aquí. Hay algunos en los que no sé si es que se ha mudado toda la gente torpe o algo así, porque es brutal. No imagino, no lo sé, yo no conozco, esto es Usera en particular, pues no sé, a lo mejor han abierto un carril bici, la gente, o es, yo no me acuerdo en qué zona, esto es cerca del Madrid-Río, no sé si esto es 2013-2014, a lo mejor es cuando empezó a ir la gente por allá a montar en bicicleta, entonces claro, hay más accidentes de caídas en bicicleta porque la gente va ahí a montar. Bueno, este tipo de patrones se ven muy bien con, ¿lo veis? O sea, sin tener ni idea de cómo funcionan las bicicletas en Madrid, pues yo puedo sacar conclusiones, ¿vale? Bueno, maravilloso. Pues yo creo que no tengo nada más. Más o menos esto es lo que es Insights ahora mismo. Vamos a ver algunas cositas de arquitectura y de funcionamiento. Como os decía, ¿dónde encaja Insights en la plataforma? Pues encaja, o sea, Insights es ni más ni menos que una app, ¿vale? Igual que tenemos Collector, que tenemos Dashboard, que tenemos todas las demás aplicaciones, pues Insights va a ser una aplicación más. Pero va a ser una aplicación premium, es decir, que va a tener una licencia que los administradores del portal van a tener que asignar a cada usuario, igual que asignamos las de Pro, o igual que asignamos otras licencias de premium como Navigator, como Drone to Map o como Pro mismamente, ¿vale? Como ArcGIS Pro. Entonces, Insights necesita bueno, es importante que aunque es una licencia premium, pero lo que nos comentaba Niles ayer en la plenaria es que todos los que tengáis un acuerdo corporativo con nosotros vais a recibir licencias de Insights para vuestras organizaciones, ¿vale? Entonces, ahora mismo Insights requiere ArcGIS Server 10.5 con Portal 10.5 instalado, ¿de acuerdo? Es una aplicación del portal, requiere portal. Y requiere, sobre todo, la parte de Data Store para funcionar. Data Store ya sabéis que es ese componente de server que me permite almacenar información y me permite publicar contenido sin que el usuario sepa, en realidad, cómo se administra el server. Cuando trabajamos con ArcGIS Online y yo publico un contenido, no tengo que saber dónde están los servidores de Amazon de RI. Simplemente publico y él sabe dónde tiene que publicar las cosas. Bueno, pues cuando trabajamos con Portal en nuestra organización, al final el Data Store nos sirve precisamente para que un usuario pueda publicar contenido en el portal sin tener que saber nada de administración. Simplemente publica desde ArcGIS Pro y
el servidor se encarga de almacenar ese dato en el Data Store, ¿vale? Entonces, Insights utiliza mucho el Data Store porque crea una serie de servicios que son los que nos permiten trabajar muy rápidamente con estos datos. De algún modo, cachea la información, la trabaja por debajo para que el acceso a la información, cuando agregamos, cuando pintamos, cuando filtramos, sea muy rápido, ¿vale? Entonces, esta es la arquitectura que ahora mismo necesita Insights para funcionar. Los que tengáis Argis Server ahora mismo, ya sabéis que tenéis Portal en realidad, porque Portal se incluye con Argis Server, con lo cual, todos los que tengáis Argis Server, en realidad vais a poder instalar Portal en el momento en que salga 10.5, ¿vale? En vuestras organizaciones. A nivel de datos, yo os decía que esto es una cosa que es muy importante para nosotros y es muy importante para Insights. Que Insights sea, de algún modo, una interfaz de conexión rápida, sin hacer mucho esfuerzo, con otras bases de datos de negocio, con otros repositorios de datos de negocio, ¿vale? De modo que nosotros podamos tener nuestra conexión vía el portal y vía Argis Server a nuestros contenidos de la plataforma, a nuestros contenidos geográficos, pero que luego podamos trabajar con otros datos que vengan de otros repositorios de negocio de la organización. Entonces, como os decía, inicialmente vamos a soportar SQL Server, Teradata y SAP HANA, ¿vale? Y estas conexiones se van a hacer directamente con el conector ODBC directamente a... Bueno, es JDBC, ¿no? Si no recuerdo mal, que es el conector JDBC a las bases de datos, ¿vale? O sea que no necesito tener ningún componente espacial en esas bases de datos, ¿vale? Además, como hemos visto, por supuesto, hojas de cálculo y también Insights, esto yo no sé si tú me lo puedes aclarar, es si, o sea, el soporte del Big Data Store va a estar en esta primera versión o no. No lo tengo claro, creo que sí, pero no estoy segura Vale. al 100%. Vale. Luego Marta, a última hora de la mañana, en la otra sala nos hablará de Big Data y nos hablará de ese componente nuevo de servidor que se llama Analytics, GeoAnalytics, mejor dicho. Entonces, hay un componente de server que, igual que tenemos el Data Store por un lado, hay un componente que llamamos el espaciotemporal Big Data Store, que es el que nos permite conectarnos a repositorios de Big Data y trabajar con ellos ágilmente. En teoría, Insights va a ser un cliente también de ese repositorio, es decir, que eso no lo podemos saber ahora mismo. Y de las herramientas también. Y de las herramientas de análisis, ¿vale? Ahora mismo no sabemos si esto va a ser en esta versión o no, porque no hemos podido probarlo, pero si no lo será, de modo que podáis conectarlo con eventos de GeoEvent, por ejemplo, y sensores que os estén llegando, o repositorios de Big Data que ya haya en vuestra organización, ¿vale? Un Mongo o lo que sea. Vale. Bueno, pues más o menos hasta aquí lo que yo os quería contar. Habéis visto que, pues al final, Insights es una herramienta muy dinámica, muy interactiva, que pone el foco en el análisis y sobre todo en la exploración de datos espaciales para extraer información y para extraer conclusiones. Es una herramienta muy centrada en la información espacial, ¿de acuerdo? La mayor parte de los flujos que tenemos. Hay una cosa, de hecho, que no os he enseñado, estoy cayendo ahora mismo, y es el botón interactivo, que lo enseñaba ayer en la plenaria y se me había olvidado ya. Al final, cuando otras herramientas de análisis espacial están todas aquí, ¿vale? De nuevo, aquí veis que hay un coming soon, pero en la versión definitiva, en la versión buena, ya están todas las funciones habilitadas, ¿vale? Entonces, veis que, de nuevo, al final esto tira de los servicios de nuestro portal, ¿vale? Y son las mismas herramientas que estamos acostumbrados a trabajar en Argis Online. O sea, tenemos funciones de red, como por ejemplo, encuéntrame el más cercano o genérame un área de influencia, un drive time de 5 minutos en torno a mis puntos, ¿vale? Hazme una agregación espacial, hazme un filtro, enriquéceme los datos con datos demográficos de la plataforma, calcúlame mapas de densidad, ¿vale? Y también está puesto en forma de pregunta-respuesta, ¿vale? Porque la idea es que podamos utilizarlo incluso aunque no tengamos un conocimiento previo de lo que es el análisis espacial y de las funciones que hay en Argis, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, pues está todo puesto de forma que sea intuitivo para una persona y que fomente esa curiosidad sobre nuestros datos, que nos lleve a hacernos preguntas sobre nuestra información, ¿vale? Pues Insights es mucho de eso, Insights es mucho de análisis espacial y de hacer preguntas a los datos. Y que nos va a permitir, pues, pasar de las preguntas a las respuestas y luego a conclusiones que podemos compartir con otros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Antes de marcharme, recomendaros 2 sesiones después del café, que viene ahora mismo. La parte de WebGIS
que se hará en esta misma sala, creo que es esta misma sala, la 2, ¿sí, no? Esta es la 2 y la 1 es la de allí, sí. Sí. La parte de WebGIS donde os van a hablar pues, de otras aplicaciones de la plataforma y otros flujos corporativos que se hacen con apps, ¿vale? Y luego, como os decía, pues Marta y yo estaremos en la otra sala para hablaros de GeoAnalytics y de toda la parte de Big Data y de explotación de datos, de grandes volúmenes de información a nivel analítico en la plataforma, ¿vale? Bueno, pues si os parece, ¿tenéis alguna pregunta que queráis hacer? Sí. ¿Podéis? ¿Hay algún micro? Dame un segundito para que te oigan desde el streaming, que te traigan un micrófono. ¿Quién era? Hola. Bueno, pues será solamente preguntar, hemos visto estos días que tenéis mucha conectividad para luego hacer exportaciones a formatos web y demás. ¿Esto podría ser, digamos, extrapolable a una aplicación que pudieras compartir con clientes, por ejemplo? No te he entendido, la mitad de la pregunta... Sí, a ver, tú imagínate, haces todo este proceso, ¿Sí? que creas unas conclusiones con tus datos y quieres compartirlo a modo de dashboard con un cliente. Ajá. Y teniendo una serie de pautas de seguridad, porque a lo mejor tienes datos sensibles que quieres que vea tu organización, pero el cliente no. Sí. Entonces, ¿eso sería posible con...? Sí, es perfectamente posible siempre y cuando a ese cliente le des un usuario de tu organización, que es algo que muchas compañías hacéis, que al final cuando tenéis clientes reserváis una parte de vuestros usuarios corporativos para, digamos, un uso externo de la aplicación. Porque al final, o sea, digamos, el compartir se hace como cualquier otro contenido de ArcGIS Online, es decir, que lo tienes que compartir con un usuario específico. Entonces, o con grupos de usuarios de tu organización. De modo que si tienes un usuario que es el con el que va a acceder, sí, puedes dárselo en modo solo lectura y va a acceder con su usuario y contraseña y va a poder ver lo que tú le dejas ver. Vamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí me está dando el foco en la cara, pero allí no veo. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos dos preguntas. Una es, ¿no existe conectividad con Oracle como base de datos? En esta primera versión no, aunque sí que podrás establecer la conexión vía servicios. O sea, si digamos, tu base de datos corporativa es Oracle y tú estableces la conexión como desde tu GIS y publicas las tablas como servicio, vas a poder acceder a ellas. Pero en esta primera versión, en las tres que he dicho inicialmente. Vale, y la segunda pregunta, los mapas estamos viendo relacionados con España. ¿A nivel internacional están incluidos, es decir, de la parte de América, Sudamérica, por países, regiones? Sí, y eso, y además me alegro que me hagas esa pregunta porque es otra cosa que se me ha olvidado comentar. A ver, lo que estamos viendo en realidad son mapas base, y los mapas base son los mapas base de ERRI. Y la aplicación está consumiendo los mapas base como lo consume cualquier otra aplicación nuestra, es decir, que está para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero me alegra que me hagas esta pregunta porque una cosa que no he comentado, sobre todo porque en la beta no estaba todavía bien implementado, es el tema, fijaos que aquí hay un botón que se llama geografías, ¿vale? Y Portal, cuando os llegue la 10.5, se va a suministrar con un conjunto de geografías estándar para todo el mundo. De modo que lo que yo he hecho a nivel de distrito, podéis hacerlo con las geografías estándar. Y esto se ve bien en esta versión. Fijaos que aquí todas, yo no he tenido que hacer nada, yo cuando instalamos Portal, estas geografías ya vienen directamente, ¿vale? Y tenemos municipios, comunidades autónomas, secciones censales y códigos postales listos para utilizar, ¿de acuerdo? Y esto va a estar para todo el mundo, porque son las mismas geografías que ya tenemos en ArcGIS Online, con lo cual lo único que estamos haciendo es empaquetarlas para darlas como parte del portal y que los usuarios del portal puedan acceder a esta funcionalidad fácilmente. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, allí al fondo hay un par de ellas. Buenas. Hola. Que has trabajado todo el rato con datos vectoriales. ¿Se podría trabajar con datos raster? Inicialmente no. Toda la funcionalidad que tenemos ahora mismo es para dato vectorial. Es una interesante pregunta, porque sí que es cierto que podría sacar estadísticas a nivel de píxel que podrían ser relevantes. O sea, inicialmente estoy casi seguro de que no, de que puedes trabajar nada más con datos vectoriales, pero preguntaré a ver si hay alguna intención en el roadmap de extenderlo a datos raster.
Hola, buenos días. Buenas. ¿Están incluidas en Insight algunas de las funcionalidades de la extensión de geoestadística, tipo I-de-Morán, semivariogramas, cuckooplot? Inicialmente no. La única, lo más parecido es lo que veíamos, que al final es el scatterplot, que lo que te permite es correlacionar dos variables y generar un gráfico de tendencia tanto lineal como exponencial, o polinomial, creo que es la otra, ¿vale? Pero no, inicialmente no. Yo entiendo que esto no va a ser especialmente difícil de implementar en el futuro, porque al final, como decía, muchas de las funciones que utiliza Insight son funciones de geoprocesamiento que están publicadas como servicio en mi portal o a las que estoy accediendo vía GIS Online. Con lo cual, si yo tengo publicado el servicio adecuado, entiendo que eso se va a poder hacer, ¿vale? Pero inicialmente no. En esta primera versión no he visto más funciones, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues os libero para el café, disfrutad el resto de la mañana y yo en cualquier caso estaré por aquí, con lo cual si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias. ¿Cómo?